La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Y vamos con la ruta en esta jornada de jueves. Es la ruta más misteriosa y para ello tenemos a todo un experto que ya es compañero, amigo de esta casa, que muchísima gente lo está esperando y que es José Manuel García, periodista y que está pues en la preciosa, yo siempre lo digo, pero es que es así, preciosa ciudad de Sevilla. José Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Pues muy bien, mira, ahora mucho mejor porque estoy contigo. Pues mucho más agradable. ¿Qué tal? ¿Y tú qué tal la semana? Bien, la verdad es que bien, liado, porque fíjate, esta semana hemos acabado de grabar un documental muy interesante para Canal Sur, que sí, se verá pronto, y además va de temas así de carácter histórico y demás, y yo creo que les va a gustar a toda nuestra audiencia. Así que una semana intensita, como se suele decir. Muy bien, pues estaremos pendientes para ver ese fantástico documental, por supuesto que sí. Bueno, José Manuel, estamos en la ruta misteriosa. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy vamos a dar diferentes investigaciones que han tenido como escenario toda la provincia de Huelva. Lugares que pueden ser desde edificios abandonados hasta edificios que en este caso guardan en su interior ese vestigio, esa pista del misterio, que en muchas ocasiones es lo que precisamente seguimos. Y uno de esos lugares es precisamente un antiguo cuartel, un cuartel abandonado que vamos a localizar precisamente en la provincia y que en cuyo interior se manifiesta lo imposible, porque en esta investigación nos vamos a un lugar apartado, silencioso ya, está abandonado como comentaba, y se convierte en el escenario perfecto para una investigación. Se construye hacia la década de 1930, un edificio de aspecto imponente, que fue testigo de diversos episodios históricos y evidentemente por la fecha también vivió conflictos bélicos como fue la Guerra Civil. Sin embargo, tras años de abandono, se convirtió en una atracción para los amantes de lo paranormal. Los testimonios de aquellos que se han atrevido a entrar en su interior, a explorar el cuartel, pues sorprendentemente dicen lo mismo. Hay que decir que los cuarteles siguen perteneciendo al Ministerio de Defensa y que evidentemente muchos de ellos, pues las personas cuando entran en su interior lo hacen sin permiso, con lo cual también se exponen evidentemente el riesgo y al allanamiento. Muchos aseguran que en el interior han escuchado ruidos extraños, susurros que no son inteligibles y percibir una extraña sensación precisamente en lo que son las diferentes zonas, salones, habitaciones de ese cuartel. Algunos incluso afirman haber visto sombras que se deslizan por las paredes, figuras fantasmales que aparecen también allí y que les da una prueba más que el lugar está encantado. Pero para comprender mejor estos hechos inexplicables, nos pusimos en contacto con expertos en el campo de lo paranormal. Mi primera comunicación fue con Carmen Hidalgo, que es parte de un equipo de investigación que entró precisamente dentro y según ella, el cuartel abandonado de Huelva podría estar impregnado de lo que son las energías residuales debido a sucesos traumáticos que pudieron haber tenido lugar precisamente en su interior. Durante la Guerra Civil Española, el cuartel fue escenario de todo lo que fue la violencia de aquella época y se dice que muchas vidas se perdieron en ese lugar y que es posible que las emociones y las energías negativas impregnadas en las paredes y en los objetos, pues hayan dejado esa huella duradera e imborrable en el mismo.
también la combinación de factores que son de carácter históricos y psicológicos que pueden contribuir a la aparición de fenómenos paranormales. Además, los avistamientos de figuras y sombras fantasmales podrían ser explicados bajo un fenómeno que se considera la impronta usual, que según los expertos son impresiones visuales que pueden ser producidos por la misma mente de la persona cuando está en un entorno desconocido, y eso se puede aplicar a diferentes personas que informan de haber tenido experiencias similares en este mismo cuartel. Estaríamos ya tirando de una explicación razonable, una explicación en este caso racional. Sin embargo, también es verdad que siempre el investigador lo que trata es de arrojar luz, de tratar de dar y de arrojar luz y de dar una explicación racional sobre lo que ocurre en un determinado lugar. Pero además es que nos vamos a encontrar que en este mismo punto son muchos los que han entrado y han realizado sesiones incluso de Ouija. Sesiones de Ouija, evidentemente el lugar despierta la curiosidad. Muchos conocen la historia oculta que tiene, y los investigadores y los curiosos del misterio, los curiosos de lo paranormal, pues continúan acudiendo cuando tienen la ocasión a tratar de buscar las respuestas que allí se esconden. Algunos equipos de investigación incluso han llevado estudios más rigurosos, utilizando tecnología más avanzada para utilizar y emplear en sus análisis. Hay quien entra allí simplemente con el afán de hacer urbex, es decir, exploraciones urbanas, otros con el afán de investigar y sin embargo no siendo personas que habitualmente hagan esto, más que nada por curiosidad que otra cosa, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado en estos lugares, porque no siempre se encuentran en las mejores condiciones y se producen accidentes que en alguna ocasión, y quiero recordar aquí el caso del Cortijo Jurado en Málaga, pues han tenido desgraciados accidentes que han dejado a personas postradas en una silla de ruedas, y por eso, bueno, pues hay equipos un poco más profesionalizados que se han atrevido a entrar dentro ya con todo lo que son cámaras de visión nocturna, grabadoras de audio, dispositivos de detección de campos electromagnéticos que se han utilizado para recopilar y documentar también cualquier actividad inusual dentro. Y aunque los resultados son curiosos, hasta ahora tampoco se ha encontrado una evidencia concluyente que respalde la actividad paranormal o la existencia de lo paranormal allí. Evidentemente, cuando hablamos de esto, pues también nos referimos a que pueda haber algo, una grabación que nos indique, bueno, que más que nada que la persona que ha hecho esa grabación ha grabado un fantasma. Yo creo que incluso cuando estemos ante esa grabación, bueno, pues muchos serán los que digan que es un fraude o que es un montaje o que se ha realizado cualquier tipo de historia, y que también de alguna manera, bueno, pues se pone en duda ese trabajo, siempre importante trabajo que se hace. En cualquier caso, cuando estamos ante esta tesitura, cuando estamos ante precisamente este tipo de hechos, lo mejor que hay es no preocuparse de lo que puedan decir los demás y sí ponerte en lo que es la investigación. No obstante, a día de hoy, como te comentaba, en este lugar pues no se ha podido o no se ha sabido tener esa prueba definitiva, y de esa manera, bueno, pues nos vamos y seguimos buscando la pista del misterio que en el interior del edificio nos va a llevar también a destacar otras pruebas que se han hecho, que por ejemplo han sido pues simples mediciones de campos electromagnéticos con unas medidas que se iban más allá de lo normal, y el cuartel abandonado pues sigue siendo un enigma porque se siguen viendo figuras etéreas, figuras fantasmales que continúan alimentando ese aura de misterio que tiene este edificio. Y aunque existen explicaciones científicas, como antes he comentado, que pueden forzar un poco el porqué, la razón por la que muchas personas entran allí, muchos creen que es la sugestión, otros creen que es el miedo el que hace ese factor determinante. Sí es verdad que la energía residual de muchos de estos eventos que han tenido su escenario precisamente dentro, pues hace que muchos hayan convertido este lugar, que repito,
está prohibido el paso al mismo en uno de esos puntos indiscutibles, inevitables, en los que investigar, que no es poco. Otra cosa será el resultado que se pueda tener en el mismo. Pero vaya esto por delante y que quede constancia que seguimos descubriendo lugares encantados en la provincia, lugares encantados que de alguna manera, bueno, pues siempre nos van a llevar a pensar, a creer que en el interior del mismo ocurren hechos que desde luego son muy extraños. Igualmente, ¿qué me dirías tú, Isabel, si un día te dijera, nos vamos a ir a una sesión de espiritismo victoriano en Huelva? Pues que me lo expliques un poquito. Bueno, el espiritismo victoriano sí. es interesante porque, entre otras cosas, fíjate, nos vamos a encontrar que las personas que acuden a este tipo de eventos, pues no van a una sesión de espiritismo normal. Sí. Es decir, hoy día entendemos el espiritismo como, venga, voy a hacer una sesión de Ouija y que sea lo que Dios quiera. No, no se trata de eso. De lo que se trata realmente es de personas que realizan sesiones espiritistas al uso y manera de lo que era el siglo XVIII-XIX. Fíjate que es muy curioso porque nos encontramos que principalmente a finales del siglo XIX es cuando en la Inglaterra victoriana se realizan más este tipo de sesiones. Y eran personas que, ataviadas al estilo de la época, se reunían en torno a una mesa y en esa mesa el medium era el que hacía de todo lo que podríamos calificar de canalizador de esas energías, ¿verdad? Pues conozco a un grupo de espiritismo victoriano en Sevilla, que curiosamente, pues una de las personas que formaba parte de este grupo se ha trasladado a vivir a Huelva, y a partir de ahí, pues se está teniendo, o ella está realizando esas sesiones de espiritismo. Y son muy interesantes porque, entre otras cosas, nos vamos a encontrar que hay formas y también es la parafernalia que tiene todo esto. Fíjate que el espiritismo muy pocos lo saben, pero yo para ello me encargo de matizarlo. Muy pocos saben que el espiritismo entra en España por Sevilla, por Cádiz y por Huelva. Ya posteriormente se amplía a Barcelona. Existe la falsa creencia que precisamente el espiritismo entra en España por todo lo que es Barcelona, pero realmente entra por la parte de Huelva, porque entre otras cosas ahí estaban lo que eran las antiguas empresas que se dedicaban a la minería, que eran inglesas, y a partir de ahí, pues se va extendiendo, y además son una familia muy influyente en este país, la que se encarga precisamente de llevar a cabo esa introducción, ¿verdad?, de lo que es el espiritismo, que fueron los Primos de Rivera, nada más y nada menos. Estamos hablando de palabras mayores, y ellos son los que, de su estancia, precisamente por temas de negocios en Huelva, en Cádiz y en Sevilla, pues van introduciendo todo lo que es el espiritismo en nuestra Andalucía. Pero esta chica, pues empieza a hacer todo lo que es esas sesiones que son además fascinantes, son muy enriquecedoras, porque lo cierto es que cuando se enfrentan a ellos, pues se hacen con la misma parafernalia que te indicaba, que también se hacen no con Ouija ni nada por el estilo, simplemente en una habitación con poca luz, también he de decirlo, y a partir de ahí lo que nos vamos a encontrar es con ya en sí la aplicación y lo que es el misterio de este hecho. Esta persona
aparece en esa sesión espiritista en una casa antigua a las afueras de Huelva, que es conocido por el pasado histórico que tiene y por los rumores de fenómenos paranormales que ocurren en su interior, y con un grupo de 10 personas se reúnen, todas porque les une el interés por lo sobrenatural, en función a lo dispuesto en esas experiencias de espiritismo victoriano. Todo es guiado por la medium, inician el ritual con la esperanza de entrar en contacto con las entidades del más allá. Yo he de decirte que de esas 10 personas, de esas 10 participantes, pocos son los que realmente se conocen entre sí, lo cual a mí me vale porque la medium en sí tiene menos conocimiento de lo que es precisamente la vida de cada uno. Es decir, cuando una persona investiga, no investiga teniendo conocimiento de quiénes son, en este caso, las personas que van a asistir a una de esas reuniones. Simplemente hay una serie de invitaciones que se cursan, y esas invitaciones, o dentro de esas invitaciones, pues aparecen las personas invitadas. No se tiene constancia de ellas, ni por supuesto la medium tiene la capacidad como para hacer una investigación de la vida de nadie. Eso lo quiero dejar claro, porque muchas veces pues también se atenta y se pica a lo que es la credibilidad de la persona, que en este caso yo creo que está libre de toda causa, y a partir de ahí empieza la sesión. En esa sesión, esta persona comienza a contactar con diferentes gentes, que a decir de ella, eso sí también lo dejo claro, a decir de ella pueden ser personas que están relacionadas con los propios participantes, o en este caso que pueden haber acudido por la llamada espiritista, que en muchas ocasiones, como ocurre con la Ouija o cuando grabamos psicofonías, pues realmente es que no sabemos quién va a acudir. Entonces, esta persona procede precisamente a hacer una invocación inicial, una invocación que yo siempre digo que están todas muy historiadas, porque es como muy cómica, o es muy cinematográfica, si no queremos emplear el título de cómico, y a partir de ahí pues comienza esa sesión, una sesión en el que el ambiente se comienza a cargar, un ambiente que hay nervios, hay tensión. La casa además está cuidadosamente preparada para realizarla, con velas, con una mesa circular, en torno a la misma se unen las manos, comienza esa invocación, la medium con voz calmada, con voz serena, invita a las entidades que se unan a él, se establece una comunicación. Los primeros minutos suelen ser de silencio, uno se mira y dice aquello de, bueno, ¿y yo para qué he venido, verdad? Pero, sin embargo, es muy curioso porque tras esos minutos comienza a producirse el chasquido de las velas, y uno dice, bueno, puede ser un fenómeno normal, pero lo real es que es muy sintomático, porque siempre se dice que tiene que ver con un fenómeno de raps, es decir, de ruidos que se producen en la previa de un fenómeno paranormal. En ese momento, cuando se está produciendo este hecho tan singular, pues nos encontramos que los participantes comienzan a sentir lo que es una extraña presencia en torno a ellos. Sensación de frío, que suele ser lo primero que ocurre. La sensación de frío, bueno, pues nosotros lo relacionamos con la termogénesis, ¿verdad? Pero claro, tenemos también que sumarle el punto de espectacularidad, y el punto de espectacularidad es precisamente a la medium en trance realizando pues precisamente esa sesión. En ese momento nos vamos encontrando también con más hechos extraños, y es que los participantes empiezan a ver cómo hay algo que se mueve dentro de la habitación. La habitación, cuando se realiza este tipo de sesiones, está absolutamente cerrada, es decir, no hay nadie en el interior del mismo, y por tanto, como al no haber nadie en el interior de la misma, pues también hay que decir que es mucho más difícil el poder comprobar, el poder verificar que se trate de alguien que puede estar haciendo un fraude, entre otras cosas porque aunque hay poca luz, la luz que hay de las velas es suficiente como para iluminar y saber si es que hay alguien que está jugando, en este caso, con la credibilidad de las personas, o si realmente estamos ante otro fenómeno bien diferente. Bueno, pues una vez que comienza esa sesión,
hay una de las participantes, María González, quien accede a compartir un testimonio. Yo simplemente estaba de observador imparcial, y que además he de decirte que cuando voy de observador a este tipo de sesiones tengo mucho cuidado en que tampoco se me engañen, que no es la primera vez que lo han tratado, que lo han intentado o que lo han conseguido. Y en ese momento María lo que dice es que sintió una presencia junto a ella, una especie de energía que no podía explicar con palabras, y a medida que la medium transmitía los mensajes de los espíritus sentía escalofrío, y para ella fue una experiencia que fue realmente estremecedora. Durante la sesión se transmitieron mensajes y se ofrecieron detalles sorprendentes sobre la vida de esos espíritus que decían comunicarse a través de la medium, y que algunos participantes, de entre los que estaban, pues decían que el mensaje se identificaba con ellos y tenían evidentemente la credibilidad, y le daban credibilidad a la medium, que no conocían de nada, que ella no los conocía de nada, y sin embargo le estaba dando partes de su vida que solamente ellos conocían. Y es otro dato que también quiero dejar muy presente. Es decir, cuando ya te dan parte de tu vida y precisamente la parte de la que estamos hablando pues no la conoce nadie, salvo la propia persona, que además es algo muy íntimo y muy reservado, se convendrá conmigo que es altamente improbable que de alguna manera se pueda estar engañando a alguien. Es decir, el desconocimiento es supremo, es expreso. Luego, también es verdad que en esa sesión, cada persona que iba asimilando el mensaje que se le estaba dando, bueno, pues trataba de hablar, iba preguntando, mientras que la medium estaba en trance. Todos los participantes que estaban allí estaban convencidos de lo que estaban presenciando, el más escéptico de reconocer lo que era yo. Y a partir de ahí, bueno, pues como una voz crítica, yo muchas veces creía que podía tratarse de una especie de lectura en frío, de información que ha podido obtener lanzando a lo mejor un mensaje al azar y que alguien se identificara con ello, pero la verdad es que eso puede justificar algo, pero no mensajes muy explícitos con nombre, con apellido. Hay veces en los que uno de los participantes, Juan Navarro, decía, bueno, y si eres mi abuelo, ¿cómo te llamas? Y la voz le decía Juan Luis. Uno ya que diga Juan, o puede decir, bueno, pues mira, por derivación familiar de asimilar el nombre del padre a los hijos, pues es normal que a lo mejor pudieras acertar el nombre, pero ya el añadir Juan Luis ya era más complicado, y eso es innegable. Y como eso, muchos otros datos que se van dando, como por ejemplo fechas, y bueno, si eres tú que día moriste, y que le dieran la fecha, incluso la hora, en el hospital que muere, o simplemente decir, ¿y en qué hospital moriste? Y que le diga la medium, no morí en el hospital, morí en casa. Es decir, datos que son realmente sorprendentes de estas sesiones espiritistas, que evidentemente siempre va a haber personas escépticas, yo los respeto mucho, que puedan poner el punto discordante a todo este tipo de experiencia. La verdad es que resulta muy llamativa, y también una experiencia personal que tiene un alto contenido emocional. Las emociones son todas subjetivas, también lo digo, pero sí es verdad que desde un punto de vista un poco más objetivo, más neutral, a mí la verdad es que me resultó sumamente interesante. En última instancia, las sesiones espiritistas que se están realizando en Huelva, de esta forma, que se suele hacer una vez al mes, pues, y duran aproximadamente casi media hora, es decir, son sesiones larguitas, pues sí es verdad que vienen todas al hilo de esas inquietudes que se tienen precisamente por tratar de demostrar de esa vida más allá. Sin embargo, también nos vamos a encontrar que Huelva tiene una vinculación clara con el espiritismo, que no hay sitio mejor, creo yo, que nuestra Andalucía y estas tres provincias, Cádiz, Huelva y Sevilla, para hacer este tipo de sesiones. Y hoy día, bueno, ya se tenga creencia en esto o no, este tipo de sesiones, a mí me siguen fascinando particularmente, me siguen fascinando por la parafernalia que tiene. Es decir, por la persona cómo aparece vestida, cómo poco a poco
va sumergiendo ese aura en todo, por la disposición de todos los elementos que se ponen en concurso en lo que es precisamente este tipo de sesiones. Y luego, evidentemente, hay algo que no nos pasa a nadie desapercibido, que es indudablemente el mensaje que se da, y ese mensaje que se da que encaje con buena parte de las personas que están realizando pues también esa sesión de espiritismo. Por lo tanto, experiencias, yo digo de esto que son experiencias. A mí hay mucha gente que me dice, bueno, y si tú eres más bien escéptico con este tipo de experiencias espiritistas y demás, ¿por qué vas? Pues voy por curiosidad, y voy por investigar, y voy por luego entrevistar a las personas que se identifican con esos mensajes, y voy por evaluar en este caso lo que son las experiencias, y voy por medir también lo que es la credibilidad. Es decir, uno acude a este tipo de sesiones porque realmente, yo siempre lo digo, es muy interesante de ver, es mucho más interesante para aquel que evidentemente le da un mensaje, pero sobre todo como experiencia, como vivencia, yo garantizo que es algo que todo el que esté interesado debería de vivir por lo menos una vez para que supiera realmente pues en qué se basa todo esto, y también lo que hay de verdad o no detrás de todo ello. Desde luego, esta sesión a mí particularmente me resultó pues absolutamente demoledora. Me ha llamado mucho la atención, José Manuel, cuando has comentado que las sesiones de espiritismo se iniciaron en Sevilla, en esta zona de Huelva. Es impresionante. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que, ya te digo, es algo muy, muy desconocido. Sí. Porque normalmente cuando se habla de espiritismo, parece que en Andalucía como que lo cogimos todo de rebote, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, fíjate, Gustavo Adolfo Bécquer sí. era espiritista. Onda. Eso es una cosa que hoy día, por lo menos aquí en la ciudad, hombre, siempre están los puristas de Bécquer que lo van a negar, ¿verdad? Que van a decir, no, eso no es así. Sí. Pero bueno, a mí me da igual, básicamente, porque es una cosa que en su obra ese rastro espiritista lo deja ver. Sí. Es decir, el que hable de fantasmas, de casas encantadas, se haga eco de muchas leyendas populares, eso es algo que tiene que ver con ese pasado espiritista de Bécquer. Uh-huh. Y ese pasado también le lleva a ponerse en contacto, pues evidentemente, con sociedades espiritistas uh-huh. de la ciudad. Indudablemente, en Huelva ocurre lo mismo. Tenemos ahí, como indicaba antes, a los propios Primo de Rivera uh-huh. y Primo de Rivera, los Primos de Rivera, que iban a ser los principales interesados en este fenómeno. Un fenómeno que además, fíjate, no estaba destinado a las clases más humildes, uh-huh. también he de decirlo. Sino a la clase alta. A las élites. Aquí acudían sobre todo militares, alta sociedad, uh-huh. sacerdotes, porque al principio esto no tenía el estigma moral que en un momento dado se le puede llegar a dar. Sí. Y sabes que, bueno, que con la iglesia hemos topado, dicen muchas veces, ¿no? Yo uh-huh. no tengo nada en contra de la iglesia, salgo de Nazareno y todo, fíjate, pero, oye, lo cortés no quitaba lo valiente. También sí. Es verdad que hubo un tiempo que todo esto era rechazado, y como tal nosotros lo tenemos que contar, ¿no? Claro. Pero también hubo otra época en la que había una mayor apertura mental a todo esto, y la propia iglesia se interesó en el fenómeno, yo he de decirlo. Se interesó en el fenómeno, y como interés que tenía, pues decidieron investigar más profundamente, y oye, ¿por qué no hacerlo de esta forma, ¿no? Uh-huh. Y Huelva evidentemente juega un papel fundamental. Yo te puedo decir que fue fundamental porque, entre otras cosas, allí se crea el mismo caldo de cultivo que se crea en la propia Sevilla o en la propia Cádiz, y a partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí empezamos a tener ese aura, como yo digo muchas veces, ese aura de misterio tan desconcertante que puede tener algunas veces lo que es una sesión de espiritismo. Pero también es verdad que cuando nos encontramos y cuando nos enfrentamos al origen de algo tan interesante como el espiritismo, pues la verdad es que se suele perder en las brumas de la historia, y aceptamos, yo te diría casi de forma resignada, el que nos digan aquello, no, es que el espiritismo entró por Madrid, entró por Barcelona. No, mire usted, el espiritismo entró por aquí, por Andalucía.
Y luego, muy poquito tiempo después, porque fue muy poquito tiempo después, entró por todos esos lugares. De hecho, de las primeras sociedades espíritas o espiritistas que nos vamos encontrando en España, tenemos, sí, cierto, en Barcelona tenemos una, pero luego son andaluzas el resto. Y no una ni dos, sino bastantes, lo cual nos viene a decir, bueno, pues que era un fenómeno que gustaba muchísimo y que de alguna manera el que participaba en ellos, pues lo hacía por esa corriente de opinión que podía contactar con sus seres fallecidos. José Manuel García, siempre un placer escucharte. Antes de irte, ¿dónde te pueden seguir? Pues me pueden seguir, fíjate, lo primero, en redes sociales, tanto en Bauti José Manuel García Bautista como José Manuel García Bautista, esos son mis dos perfiles. Sí. Ahí me pueden seguir sin ningún problema, que yo además voy a estar encantadísimo de la vida de contestar. Además, a mí el que me conoce sabe que yo contesto a todas. Es decir, que yo no tengo ningún problema y vaya, que me satisface mucho el poder estar en contacto con todas las personas que se quieren acercar hasta mis redes sociales y me hacen consultas y demás. Luego, lo segundo que nos vamos a encontrar es algo también muy interesante, que es Twitter, que le doy mucho juego al Twitter, ¿eh? Sí. Le doy mucho juego al Twitter y en este caso, bueno, pues nos vamos a encontrar que arroba JM García Bautista es mi dirección de Twitter, que no me salía, me quedó ahí empestillado, mi dirección de Twitter, y bueno, ahí el que quiera me puede escribir, y luego en mi propio blog o en mi propia página web, que es garciabautista.net, pues ahí yo voy a estar encantadísimo de poder atender y de responder a todas las personas. Y bueno, luego independientemente de lo que te vaya llegando a ti en el programa, por supuesto, que también lo atendemos como Dios manda. Claro que sí. Oye, que te pases en buen fin de semana. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Claro. Vamos a intentar pasar un buen fin de semanita. Sí. Y sobre todo contando los misterios de la ciudad, que tú sabes que a mí... Las rutas. Bueno, a mí me gusta mucho contar los misterios de esta ciudad nuestra y que sea lo que Dios quiera. Últimamente están pasando hasta cositas, fíjate. Oye, qué curioso. Pues sí, ya, sí. Eso nos lo cuenta la próxima semana. ¿Qué está pasando? Eso te lo cuento la próxima semana. Ya te Venga, dejas con los vale. dientes largos. Vale. Muchísimas gracias, José Manuel. Un beso muy grande. Compañera, muchas gracias. Adiós. Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal.